Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Roberta Pesci. Mira, yo siempre doy charlas de específicas de vestuario. Y este año me llamaron del SIC para dar vestuario. Entonces di vestuario ahora, ya terminé. Claro, llegué y yo estoy acostumbrada a dar vestuario a gente que quiere ser vestuarista. Acá nadie quiere ser vestuario. O sea, mira, pero les interesa el tema. No, después de remarla en dulce de leche, te diría que empezaron a entender que el vestuario, digo, del trabajo en equipo. Claro. Y yo creo que los pibes van a, por lo menos, aunque todos quieren ser directores, no sé. O sea, vean, dos que querían ser, no, creo que dos que querían ser editor y un sonidista, pone, punto. El resto, todos querían ser directores. Pero es que, porque no lo saben, me parece. Me parece que hay algo, viste, como muy del... No sé, también puede ser que no les interese, que van a una escuela de cine a estudiar cine. Yo en un principio empecé a hacer el podcast pensando en directores y después me di cuenta que no, que es mucho más rico ampliarlo también a todos los rubros técnicos. Claro. Bueno, el primero que pusimos fue el de Carlos... el de Abate. El de Abate. Ya. Pero me parece que es eso, que es interesante porque creo que nos escucha mucha gente que quiere saber cómo se empieza en el cine y me parece que en el cine se empieza no solo a dirigir, se empieza a actuar, se empieza a hacer vestuario, dirección de arte, música, todo, digamos. Entonces me parece que estaba bueno empezar a mostrar eso. Sí. Y a mí lo que me pasa, por ejemplo, que yo trabajo en la postproducción, o sea, tanto música como sonido, postproducción de sonido, obviamente es postproducción. Entonces, no convivo tanto con el equipo de rodaje y con todos los rubros técnicos que tienen que ver con el momento de la pre y del rodaje. Tengo pocas oportunidades de charlar y de conocer el mundo de esos rubros. De estos rubros, perfecto. Entonces, me parece que está... Que es una buena oportunidad. Claro, que está bueno. Buenísimo. Está bueno. Y aparte me parece eso, me parece que es importante que toda la gente que está tratando de incorporarse ahora al cine conozca que hay muchos universos dentro de una película para observar, para tener en cuenta, para aprender y tal vez para dedicarse en un futuro a eso. Sí, una película es la construcción de muchas áreas juntas, ¿no? Del encastre de un montón de áreas. Digo, si bien hay una cabeza que es el director y que es claro y que es el que nos da la bajada y el criterio general, digo, después entre todas las áreas lo vamos construyendo y se nota mucho cuando una película tiene un buen engranaje. El resultado siempre es mucho más rico, digo, de todo, desde el nivel artístico hasta el nivel, si se quiere, de onda. ¿Viste? Cuando uno tiene el recuerdo de esa película, hubo muy buena onda, la energía, ¿no? Fluyó. Sí. Digo, todo eso también se ve en la pantalla. Sí. Eso es increíble, digo. Sí. Pero bueno. No, y es re loco también que, sobre todo en los rubros técnicos, bueno, en todos, porque también le cambiás al protagonista, cambiás a un actor, cambiás a la vestuarista, cambiás al músico y es otra película, o sea, es el resultado de la conjunción de esas almas. Exacto. En ese momento de cómo se conjugaron, pero eso es, bueno, es una experiencia colectiva, ¿no? Desde su inicio hasta el final. Hasta el final. Y también es distinto ver una película en grupo, digamos, o verla en una sala o verla con más gente que ver una película solo. Eso también cambia, ¿no? Seguro. Eso es así. Es eso, es como las energías puestas en ese proyecto. También hay, si bien muchas veces yo repito, hasta equipo propio o equipos, no sé, mismo asistente de dirección, no siempre no sucede lo mismo. Sucede de la misma manera. Es como los hijos, ¿no? Es química, sí. Es como los hijos, vos los criás de la misma manera, pero son distintos. Diferentes. Totalmente, es así un poco, pero bueno. Cherro, vamos al inicio, siempre empiezo con la misma pregunta, que es si tenés un registro de en qué momento apareció el cine en tu vida. O sea, ¿cuándo descubriste la existencia del cine? Sí, o sea, a nivel espectadora, por ejemplo, tengo el recuerdo de dos situaciones. Una, en los cumpleaños que nos proyectaban en Super 8. Era el momento del cumpleaños en que uno flasheaba y esperabas esa magia que de golpe se hacía invisible. Y después... Eso era cine real, aparte. Eso era cine, claro, o sea, era proyección, con el ruido del proyector todo atrás. acá, y además sí.
no siempre eran muy grandes las distancias entre... Claro, estaba el proyector estaba y entre el público. y la pared. Total. Y todos sentaditos en el piso. Y después iba al cine Los Ángeles, el que estaba, Sí. que iba a ver, y una película que la he debido ver 25 millones de veces. Primero La noche en las narices frías la tengo presente, que he ido, no sé. Además no se cambiaban tan seguidas las películas, o sea, capaz quedaban 6 meses, no me acuerdo, pero yo Claro. fui muchas veces a ver la misma. Eso es como espectadora niña también. Y después de más grande, en el secundario, recuerdo ir con mi abuela paterna a ver donde estaba ahora Vorterix, Sí. era un cine. Sí, sí, claro. Y- La Croce. Exacto, en la Croce. Y fuimos a ver la primera película que me di cuenta que no todo era, porque todo esto que te viendo hasta ahora era como alegre, no sé, era un cine. Fuimos a ver El color púrpura. Qué linda película, pero muy tremenda. Tremenda, y yo era bastante chica para la película, pero Esas yo películas que lloras una sola vez, desde que empieza hasta que termina, y me fui al baño, salimos, me acuerdo justamente eso, que me fui al baño y seguía yo no sé qué, y una señora le dice a mi abuela, pasa que no es una película para traer a los chicos. Claro. Y mi abuela le contesta, no, ella me trajo a mí. Entonces fue como, eran nuestras salidas con mi abuela que eran esas, ¿viste? Como ir al cine, yo elegía y ella venía como Claro. de cómplice. Y fue como una película así que fue como, se cuentan otras historias, ¿no? Hay otras miradas, digo, era hasta entonces, o sea, antes había sido todo mucho más naif Claro, sirve para algo más que para el entretenimiento. Claro, Fue claro. como la primera vez que fue como un shock visual, me acuerdo de, Yo es una de esas películas, El color púrpura, que también tuve la necesidad de verla muchas veces. Sí, y además la intenté ver entera nuevamente hace poco, pero era otra visión, ¿no? Ujú. No la visión de un niño, como que perdí un poco la inocencia, como que fue, Claro, hay maldad también un poco, claro, claro, ¿no? claro. Fue como fuerte. Bueno, eso fue como como espectadora. Las películas que sentís que así, que te marcaron Sí, un poco. me acuerdo así, tengo todavía mucho la vivencia en el cuerpo de haber ido, de haber estado, recuerdos, no sé, eso de después haber ido al baño, de la conversación como tomar el café en la esquina antes de entrar, no sé, vivencias muy... ¿Y era una actividad que solías hacer con tu abuela? Teníamos nuestras salidas, no solamente de ir al cine, también íbamos al teatro. Entonces, bueno, al teatro cuando íbamos más para Corrientes, que íbamos a ver zarzuela o cosas, programas como casi de grandes, aunque Ajá. yo no era grande. Después Ajá. íbamos al Danubio, tengo también ese recuerdo, Mira. de ir a comer como esos helados gigantes. Eran como salidas eso de nieta abuela que recuerdo así como especiales. Y que era eso- como una marca cultural. Sí, no, con mis viejos íbamos mucho, pero nosotros somos 4 hermanos, entonces todas las salidas no eran tan personalizadas. Claro, claro, claro. Se Dedicada- iba al teatro Total. y yo sé, capaz me tocaba ir a ver Los Titiriteros de San Martín por 18ª vez porque tenía mi hermana más chiquita, nos llevamos 7 años, o sea que bueno, o sea, no importa si no era tanto tu target, íbamos, no Ujú. sé, salíamos casi todos los domingos, hacíamos museo, o era como el día de actividad en familia, qué sé yo, y siempre había algo cultural, pero era como eso, quizás no era tan... Claro, con tu abuela era más Lo elegía yo. Claro. Era ideal, ¿entendés? Claro, o sea, casi claro. era como, vi tal cosa, vamos, era como la salida donde me Interesante sentía. como eso puede hacer una diferencia, ¿no? Puede marcar. En una familia populosa como la mía, que digo, nada, también eso de, yo no tenía, por lo menos, ¿no? Hasta después más grande quizás sí, pero en mucho tiempo eran salidas de todos juntos, no es que yo salía solo con mi mamá o solo con mi papá o... Claro. No existía. Yo creo que esas cosas de entender que los chicos necesitan un poco más de exclusividad son más contemporáneas. Sí, total, claro, claro, claro. Antes eran Claro. como, bueno, Y porque es la posibilidad de conexión, ¿no? También. creo que sí. Y de hecho, esto que te comento de mi abuela, que por suerte la tuve hasta muy grande, toda mi carrera como universitaria y la tuve muy cerca. O sea, nada, por ejemplo, que tenía que hacer trabajos prácticos,
no sé, una vuelta me había tocado, no sé, yo había agarrado la inmigración y qué sé yo, y me había ido a buscar un montón de archivos a la hemeroteca y había pedido a un tío que es historiador unos videos específicos, no sé qué, y cuando los pongo videos VHS, me siento a mirar, qué sé yo, estaba mi abuela que vino así como a cebarme mate, no sé qué, me los pongo a mirar y mi abuela me empezó a contar su historia. Y esa era mucho más rica Pero que todo el material que habías conseguido. No porque, solamente claro, mucho más rica, sino que tenía mucho más que ver conmigo. Claro. Y me llegaba el triple y toda la historia de, viste, de típica inmigrante, su padre que vino 2 años antes, después, viste, trajo algo, o sea, pero era acá, y nunca la había escuchado, o sea, era... Claro. Además era una persona muy reservada ella, y eso, como que siempre fue muy compañera, digo, creo que también eso creó como un vínculo muy... Vos sabés que en el 90%, no sé, por tirar un número, pero la gran mayoría de los casos, todos tienen relacionado, o sea, el primer recuerdo del cine con una relación... más íntima. Sí, siempre relacionado con algún otro. Alguno puede ser con un amigo, con un hermano, con un padre, una madre, un abuelo, pero es una actividad, el cine como que entra desde la relación con otro. Por algún motivo, o sea, es algo que estoy observando en todas estas charlas, que me parece como interesante. Sí, es verdad, no lo había pensado, pero creo que sí, bueno, en los cumpleaños obviamente digo, porque también ir al cine creo que tiene también eso de mágico, que es de meterte en un lugar compartido, ¿no? Sí, o compartir un viaje con alguien. Exacto, ¿no? Yo creo que hay Sí. algo de eso, digo, porque por eso sigue estando. Sí. Porque digo, ahora con toda la tecnología y que uno puede tener como casi su cine en casa, digo, uno igual sigue eligiendo tener la salida al cine, ¿no? De poderte meter en ese espacio increíble y otra eso, cosa. Compartido. Sí, es la experiencia colectiva. Bueno, ¿y cómo siguió tu formación, digamos? Yo la verdad es que cuando estaba terminando el secundario, estaba perdida, creo que como casi todo. Todo lo que, como corresponde. Como corresponde, no sé. Entonces, estaba ahí que quería seguir antropología social, como que quería un poco el estudio del ser humano, pero yo quería como viajar, no sé, estaba confundida, pero me gustaba también un poco la indumentaria, no tanto de la moda, estaba realmente muy perdida. Entonces mi mamá me dice, mira, justo hay una socióloga que se llama Susana Solkin, que está dando unas charlas, va a dar unas charlas en Buenos Aires acerca de una carrera que ella está como directora, que era diseño indumentaria y textil. Que era una carrera muy joven en ese momento, que había abierto la UBA ahí en Ciudad Universitaria. Me dice, ¿por qué no querés ir? Y que sé, bueno, perfecto. Fui y me enamoré. ¿Tenías algún vínculo con el tema del vestuario? Nada. En el sentido, o sea, o era fanática de la ropa, digamos, era Bueno, volviendo, parece como todo me lleva a mi abuela, pobre bueno, abuela. Pero bueno, mi abuela, esta misma, ella había sido asistente de sastre. Mira. Mucho tiempo, ya cuando yo nací ya no trabajaba más. Y ella no podía creer que yo agarraba telas y sin molde, sin nada, también desde muy pequeña, cortaba y me hacía un short, cualquier cosa. Ajá. Ella no podía, o sea, no le entraba en su cabeza que cortaba directamente, ¿no? Y era medio como lúdico, era más en el verano, cuando no estaba en clases, entonces bueno, tejía, cocinaba, no sé, aprendí a hacer cosas de mujeres. Ajá. Entre otras cosas, escuchaba también discos de vinil, hacía otras variantes, pero bueno, también cortaba telas y eso. No por el área, mi madre la adoro, pero no tiene ninguna faceta ama de casa. Ajá. Entonces tenía a mi abuela y después tenía una tía abuela que cocinaba, entonces capaz me iba a la casa de ella que me enseñaba a cocinar, pero en mi casa... Claro, porque digamos que el corte y confección, por llamarlo de alguna manera, siempre se lo asoció históricamente como una actividad femenina o de ama de casa, ¿no? Sí, como bueno, mi vieja laburó siempre, o sea, claro, que no cocinaba, no, por nada. Y en mi casa yo hacía ballet, o sea, iba a danza, o sea, esas clásicas, y había como un festival a fin de año que no me voy a olvidar nunca, que llega el momento de que me tenía que poner el tutú, y mi mamá había pegado todas las lentejuelas con boli y goma. O sea, yo me paraba en el escenario y estaba sin una lentejuela. Bueno, también, viste que desde lo negativo también te marcan algunas cosas, es como... Todas tenían como unos tutús profesionales, el baile del cine, y yo, nada, media lentejuela, bueno...
También eso quizás por contrapunto un poco. Por eso digo, a veces de lo negativo te marca para, vamos a cambiar la historia, Sí, ¿no? sí, mi vieja dibujaba muy bien, me acuerdo que siempre los domingos lluviosos ella dibujaba y nos sentábamos como a dibujar, no sé qué, y yo estaba fascinada como dibujaba, pero era eso, no, después las manualidades no eran su fuerte. Y bueno, entonces, nada, fui a la charla con Susana Sol, que me pareció increíble, y dije, bueno, me anoto en la UBA, y hice el CBC, que era el mismo que para arquitectura, y en ese momento yo venía de un bachiller, me costó mucho, Claro. porque teníamos como dibujo técnico, toda la parte técnica era muy estricta, de hecho era como un filtro porque éramos muchísimos en la UBA, y había que hacer, que era la manera de filtrar. Pero a carreras nuevas. Sí, eran carreras nuevas. Y bueno, después ya en la carrera, igual estaba feliz en la facultad. Tengo la sensación eso de que era como un mundo gigante que se me abría, increíble. Y en ese momento ya, digamos, una vez que tomaste esa decisión, la fantasía de, digamos, de tu futuro tenía que ver con diseñar, No tenés, a ver, seguía sin tener las cosas muy claras. Sí, yo todo el secundario, había ido al Rojas a hacer teatro, había hecho, no sé, un curso, no sé si ya lo había hecho o lo hice después, un curso de maquillaje teatral. Todo el tiempo, hice danzas toda mi vida, o sea, estaba muy metida como también en el mundo del cuerpo, había algo que se ve que inconscientemente digo que tenía como, que estaba ligada, pero por ahora vamos a estudiar indumentaria y textil, pero te estoy hablando como de esa época que estaba, no sé, estaba la Fundación Patricio, que se hacían esos desfiles, que no eran desfiles de moda, eran como arte. Claro, más performático, mucho ¿no? más performático, Sí. ¿no? O sea, yo entré como un poco en el coletazo de toda esa situación, y si bien la carrera la estaban tratando, estaba tironeada cuando yo entré, que ya hacía 3 años, creo, un poquito más que estaba, pero ya estaban como queriendo darle más forma, más de que la gente salga a trabajar, quizás más en producto, Ujú. que es lo que yo justamente No te no interesaba. me interesaba. Pero ya sabías que no te interesaba. No, la cuestión de la moda no me interesaba para nada, no. Ujú. Entonces, quedaban todavía algunas materias de algunos docentes muy interesantes, y a su vez nosotros compartíamos todavía algunas materias con imagen y sonido. Ah, mira, Entonces, ahí estaba la ahí conexión. empecé a hacer obviamente los vestuarios de la gente de imagen y sonido de los cortos. Ujú. Yo además tenía unos amigos en la EMAD, así que también hacía vestuario para las obras de teatro que hacían los chicos de la EMAD. Entonces, como que de a poco iba mechando y fui como encontrando. Sí, fue casi natural que me fui dando cuenta que me fascinaba. Era como crear personajes. Yo creo que me copa mucho el tema de la indumentaria, muchísimo, pero me gusta mucho más el tema de los personajes en sí. O sea, usar la indumentaria para construir un personaje. Sí, la indumentaria, los accesorios. No sé, hay algo que me pasa siempre. Ahora que justamente estuve en Montevideo este fin de semana, como miro las sociedades, no sé, miro y los veo, si bien digo, estamos acá, somos todos igual, no sé, no, pero miro, voy en un colectivo, en cualquier parte del mundo, o en un medio de transporte, y los miro y digo, ¿qué hace este hombre? ¿Qué tiene atrás de todo eso? No sé, es como que me imagino toda la vida, ¿entendés? No sé, empiezo con los zapatos y O sea, empiezo a subir. lees al personaje Sí, desde el vestuario. Quizás es un invento, No claramente, importa, te lo construís ¿no? vos, pero bueno, todos hacemos un invento Exacto. de quién es pero el otro. me fascina pensar de dónde viene, no sé, cuáles son sus actividades, tiene familia, no tiene familia, tiene hijos, está solo, no sé. Y eso, proyecto y saco. Ajá. Es muy visual igual también. Ahora Sí, pero claro. estoy tratando de hacer una bajada de palabras. Bueno, pero estás en una actividad que tiene algo de visual, digamos. Sí, obviamente. No, pero digo, es así, es como que miro y me fascina eso. Y con la gente de imagen y sonido, que imagínate, cuando uno es estudiante, todo es crear, probar. Me llegaban, no sé, cortos de terror, cosas que jamás las hubiera, no sé. Entonces estaba fascinada. A mí me parece que en los rubros técnicos, a vos te debe pasar como a mí, cuanto más de género
son los proyectos más Más ricos son. Sí. Porque el género tiene esa cosa como la improvisación en el jazz, si querés, donde tenés una limitación, tenés que cumplir con ciertas consignas que son típicas del género y a la vez tratar de ser nuevo Original. y creativo y original. Obvio. Y eso es como muy provocador, ¿no? A mí me pasa eso. O sea, sí. Además es eso, es como un viaje mental que uno puede como liberar y traer. Y bueno, después para bajar siempre hay tiempo. Total. Creo. Nada, así que empecé con un poco a hacer los cortos. Después también igual todavía la carrera no es, insisto, yo ahora hace muchos años que no voy a la UBA, pero sé que está realmente eso está orientado como al producto. Ya Claro. digo, mi camada y las generaciones que me sucedieron, yo después también di clases 2 años. Todas las chicas son diseñadores o trabajan en empresas, qué sé yo. Y de mi grupo creo que fui la única, junto con un par más de amigos varones que son maquilladores. Pero que hicieron la carrera Hicieron la carrera de indumentaria, sí. Ajá. Pero todavía tenía una beta artística muy grande la carrera en ese momento. ¿No existe, o sea, como carrera en sí misma o como especialidad en sí misma, la carrera de diseño de vestuario? Sí, pero más orientada al teatro. Ajá. Okay. Igual bueno, cuando yo estudié, no. Yo de hecho hice la carrera, después hice algunos cursos de caracterización en el Colón. Ajá. Los cursos esos de verano. Claro, porque viene más relacionado con el tema de la ópera, claro, supongo, ¿no? Donde exacto. había más, un poco una cosa más industrial o sí, de más donde exigencia. Ya había como una estructura más firme también. Claro. Y en el IUNA, ¿no? También hay, por eso, claro, sí, ahora están dando, pero son carreras muy nuevas, ¿eh? Ajá. Digo, en ese entonces no existía como carrera. Como carrera no. Ajá. Y después me acuerdo de tener charlas así con docentes. Un docente me llamó para que trabajara en mis vacaciones de invierno en el Garante de Meritoria, 2 semanas. Que encima yo me había presentado con una amiga y habíamos ganado el Buenos Aires no duerme. Entonces tenía que en esas vacaciones hacer el Garante. ¿Y con qué proyectos se habían presentado? Uno que habíamos inventado nosotros, que era como de ropa para malabaristas. Ajá. Y digamos, unas zapatillas que tenían resortes, y era toda ropa con tejido de punto con silver plateado, y entonces era ideal, no sé. Además, después buscamos unos chicos que nosotros conocíamos que vivían en el Tigre, que eran malabaristas, Ajá. que vivían en comunidad, estoy hablando hace muchos años. Sí. Y nos vinieron a hacer el desfile al Buenos Aires, o sea, como que todo era como, insisto, claro, uno tenía una energía y una adrenalina. Experimental, ¿no? Claro, todo era experimental, ¿viste? No sé, mi primer desfile fue en Ave Porco, o sea. Ah, mira. Todo era un momento también muy lúdico, o sea, yo a veces pienso y veo mis laburos, veo las fotos y cosas y digo, era muy creativa. Claro. O sea, no digo que ahora no, pero es como que uno se va como encapsulando en camino, ¿no? No, empieza a ver otras presiones, ¿no? De la vida, de la familia, No, y el laburo mismo, digo, nosotros laburamos, yo soy feliz porque me siento que cada proyecto es nuevo, es oxigenarse, es otra historia, son otros personajes, etc. Pero bueno, dentro de un marco, ¿no? Claro. Digo, pero yo antes veía todo este laburo, no sé, el segundo Buenos Aires no duerme, también estuve. Y yo recién llegado de un viaje muy largo que había hecho cuando terminé la carrera, que me fui así a recorrer el mundo, mochila, no sé qué, no tenía un mango, pero nada, 0. Y me dicen, no, pero tenés que estar, qué sé yo. Y dije, bueno, ¿y qué hago? Hice ropa de papel. Y veo las fotos. Claro. Y digo, ¡qué cabeza! ¡Qué cabeza! ¡Qué ingenio! En una semana que llego, no sé qué, me puse y... Pero la convocatoria era vestuaristas, o sea, ¿cómo te presentabas? Diseñadores. Okay. De hecho, el primer Buenos Aires sí fue un concurso abierto con jurado, y qué sé yo. El segundo Buenos Aires yo tengo el recuerdo de que nos habían elegido como gente de la UBA y tener la reunión en el San Martín con la gente que lo organizaba, con otro compañero, y bueno, hay que poner un nombre, qué sé yo. Yo dije, pongámosles 10 uvas, no sé, como... Era un juego de palabras, no importa, como fue todo eso, todo era muy natural, como que fluía, ¿no? El tema de la creatividad. Y cierta inconsciencia. Sí, no había como decís vos, no había ningún tipo de presión. Claro. Básicamente. Claro. Era eso, era... ¿Cómo hacer para sostener eso en el tiempo, no? Sí, a veces... Para volver a ese lugar. Yo creo que se vuelve, cada tanto se vuelve. Claro, me imagino que es un ejercicio. Es un ejercicio, sí. Es como una gimnasia que uno debería hacer. Sí. ¿Y cómo se fue acercando una primera película? Bueno, a raíz de... Bueno, hice El Garante
Ah, claro, El Garante, Esas que era dos. una Por ahora miniserie. era un proyecto que tenían, no estaba No se sabía para qué. vendido, claro, era una serie, pero bueno, no tenía dónde se iba a proyectar. Después salió en la tele y eso, y solamente estuve 2 semanas, porque yo más laburaba mientras que iba que tenía la carrera, o sea que después de mis vacaciones volvía como a la vida normal. Y después, ¿Trabajabas de otra cosa? de otra cosa, daba un taller de arte para chicos con una amiga que estudiaba en el Bellas Artes, Ajá. y después tenía como un trabajo de administrativa en un colegio, colegio jardín, era un jardín, el New Model. Y, y a la tarde iba a la facultad, o sea, sí, hacía, Estabas a full. sí, o sea, a full, exacto. Y después hacía todos los talleres, no sé, hacía todos los talleres que en el momento me gustaban, los hacía también, o sea que sí, eso era un momento de actividad. Después del viaje que volví, entré, estaba con esto de Buenos Aires no duerme, me habían llamado para dar clases en la UBA y además de todo eso me gané una beca como una pasantía rentada de la UBA en un laboratorio de investigación textil. Me llaman para una película, si quería ser meritoria. Mi primera película, que fue La Edad del Sol, que justamente esta misma docente que me había llamado para ser El Garante le había recomendado a otra chica que no me conocía porque trabajaba ya en cine, para ver si quería ser Era meritorio de vestuario. de vestuario, meritoria de vestuario. Sí, yo ya siempre fui por el vestuario, Sí, sí, pero sí. bueno, porque ya venía como el indumentaria. Y obvio, lo que pasa es que yo estaba con ese trabajo, que era un trabajo fijo, que ellos además después la pasantía me la habían renovado, estaban felices y querían casi tenerme fija, y yo les fui a plantear que me iba a ir todo el verano a hacer esta película. Pero ¿estás segura? ¿Viste? Es gente mucho más, ingenieros, Claro, mucho claro. más ortodoxos. Me dicen, pero este trabajo Claro, eran vas a pocas horas perder. en la mañana, el laboratorio, no sé qué, y acá esto. Me dice, bueno, vos no te preocupes, ¿cuánto tiempo te vas? No sé, me acuerdo que eran creo que 4 meses. Bueno, nosotros te vamos a reservar el lugar, fíjate cuando vuelvas, cuando volví. Menos quería volver al laboratorio. Claro. Pero de todos modos era un laboratorio textil, Sí, digamos. sí, O de sea, investigación tenía- textil. O sea, Claro. siempre estaba todo relacionado porque era una beca que era una pasantía de la UBA. O sea, todo siempre mi camino fue Pero por bueno, ahí. tenía que ver con ir probando distintas cosas Exacto. dentro de lo tuyo. Sin llegar a ser producto, que era lo que Claro. estaba segura que no era lo mío. Bueno, cuando volví a hacer la película quedé fascinada. Y todo, yo me acuerdo que yo me quedé haciendo la devolución, qué sé yo. Y el conductor de la combi que en ese entonces nos llevaba a hacer las devoluciones decía, ¿y ahora cómo vas a seguir? Porque ahora tenés que seguir moviéndote. Y yo decía, no sé, pero como unas presiones me pones digo, y no sé, no fue más que terminar la devolución que al día siguiente me llamaron para hacer otra película. Lo del Garante funcionó como una previa, Una digamos. previa, sí. Y ahí qué te pasó con eso? ¿Cómo que, ¿cuál fue tu rol, digamos? ¿Estabas? Nada, era meritoria. Por estas 2 semanas tenía que ir a veces ir a conseguir cosas. Después estaba en el set. Tuvimos por ejemplo, una de las escenas que yo quedé fascinada era que teníamos una fiesta de disfraces. Dentro de la serie, de la ficción. Exacto, en la ficción había una fiesta de disfraces en un boliche gigante ahí en Las Cañitas, que lo filmamos ahí, y donde se metían justamente disfrazados, como no sé si se acuerdan, el Garante era como el diablo. Sí, entonces sí, se era un iba así, personaje con exacto. sombrero. Ahí estaba ya, se podía mimetizar bien con toda la gente disfrazada, y teníamos que vestir, yo me ocupaba de los extras, obviamente, no sé qué cantidad de extras. Ujú. No, yo estaba en mi salsa, te imaginarás, ese día, o sea, tuve 2 semanas, o sea, muy poquito, pero fue un disfrute. Y había Gigante. otra persona encargada del Sí, vestuario. obvio, estaba Flor Vitón, que era la vestuarista, Ujú. y después había más gente, yo ahora no me acuerdo el nombre, porque todo, viste, el cine tiene si bien en ese entonces no había ni celular, Ujú. nada, era tipo, llegabas y te dan un listado de cosas, hay que hacer esto, y salías a la calle y producías y volvías, bueno, ahora nos falta tal cosa, hay que correr, hay que no sé qué, pasar por la modista, levantar, o sea. Bueno, eso era lo que te quería preguntar. O sea, ¿cuál era ¿Ya te daban cosas para hacer? Ah, sí. Y me imagino que además tu postura era la de observar y aprender, ¿no? Sí, Y absorber. Y absorber. Yo me acuerdo que en esas 2 semanas tuve 2 momentos en el set. Uno en una casa acá en Palermo, que fue como un rato que estuvimos más tranquilos y que vi a la vestuarista hablar un poco con los actores y los vestía y no sé qué. Punto, que era porque había ido a llevar unas cosas que estaba produciendo.
Y después el día del rodaje que me dijeron, che, vas a estar en el set porque hay muchos extras, hay que vestir esta cantidad de extras disfrazados. O sea, te quedas todo el día. Era la noche, Claro. yo estaba fascinada. O sea, Porque aparte es fascinada. descubrir cuáles son los ítems, ¿no? O sea, el trato con los actores. Sí, fue como un poco, yo pienso que en esta primera experiencia que tuve fue casi muy de chusmear, no pude profundizar con nada. La verdad que fue una experiencia que ya estaba empezado el proyecto, no es que que hubo como, ahora que ya estoy en el tema, sé que hay una previa, después está el rodaje, no, ahí era todo medio Claro, más caótico. Vos entraste cuando ya estaba en la cresta de la ola. Claro, entré a sacar un poco las papas del fuego, tucu, hace esto, que hace aquello. No era la que estaba en el set, claramente, me tocó ir a como a producir, qué sé yo. Igual estaba eso, fascinada de las cosas, cómo se resolvían también esta magia del cine. Todo lo que uno piensa que tiene que estar, viste, perfecto, nada. Este es un pequeño truco, lo hacemos acá, lo tomamos allá, porque claro, no había tanto tiempo. Por ejemplo, Esa palabra que dijiste recién me parece que representa a todos los rubros técnicos, que es resolver. Resolver. ¿No? ¿Entendés? Es resolver quilombos. No sé, yo tenía 150 extras y teníamos, no sé, 180 disfraces, pero no teníamos los talles. Claro. O sea, yo ese día le iba poniendo lo que me parecía, lo iba ajustando y y era mi primer encuentro con toda esta situación. Y ya tenías la posibilidad de tomar decisiones, de alguna manera. Y en este rubro de los extras me tocó y estábamos Claro. con otra persona más que yo no recuerdo, una o dos más, era a vestir. Claro, eran demasiados. Bueno, fue una gran oportunidad también, ¿no? Porque tuviste esa libertad, la suerte de que haya una fiesta de disfraces que permite... Eso no, la gloria, insisto, me acuerdo que además yo después les contaba también un poco en Buenos Aires, no duerme, estaba haciendo con una amiga, y le contaba, Caro, no sabés, estamos vistiendo a esta gente, Claro. y no sé qué, están disfrazados, y salen, y filman, viste, como todo era una locura, pero insisto, fue tanto en este primer contacto que tuve, como cuando hice la primer peli, digo, La Edad del Sol, también, La Edad del Sol era resolver, laburar. Yo terminé esa primera peli que, como te decía, y la segunda peli, que fue la de Rodrigo Furt, Toca para mí, Ajá, que ahí ya fui asistente. Esa fue mi segunda peli, ajá. que también, tanto en La Edad del Sol como en Toca para mí, me tocó viajar. Ujú. En la primera nos fuimos a Bariloche, en la segunda nos fuimos a Bahía Blanca. Y entonces también se da eso que se da mucho en los rodajes, que bueno, el día que tenés libre, los días que hay libre, salís. Claro. Y entonces estaban en esa época, no se podía salir a los boliches hasta después de las 12, 11, no sé si se acuerdan. Uy, verdad. Por Dualde, bueno. Sí, y sí, nosotros sí, teníamos que que se pasar de filmar de día a filmar de noche y necesitábamos acostarnos tarde porque... Entonces no había qué hacer. No, y todo... Había que matar el tiempo. Fue terrible. Ahí tengo una gran anécdota también para contar. Porque fue que hay como una especie de... no era prostíbulo del todo, pero era como un cabaret. Claro. Medio que sí, quedaba abierto. Ajá. Entonces fuimos Para matar el tiempo iban a... todos al cabaret hombres, mujeres. Pero bueno, era el lugar que se podía tomar algo, algunos bailaban, no sé qué. Y que nos quedamos, fue el único lugar que nos pudimos quedar hasta un poco más tarde. Pero era rarísimo, todo se cerraba. Sí, fue una época... Y en esta película ya eras vestuarista. No, era asistente. Ah, siempre era asistente. Okay. Ahí todavía era asistente. O sea, hice todo el caminito. Hice primero meritoria, después fui asistente. Uh-huh. Y ya tenías clara hacia dónde querías ir, digamos. Sí, además claro. ya acá esta asistencia era una asistencia, la persona que hacía arte y vestuario. Entonces como que la parte ya de vestuario estaba bastante más a cargo. Claro, más responsabilidad. Claro, más responsabilidad y tenía también una meritoria a cargo. ¿Y eso era común? El tema de que arte y vestuario... No, fue la única vez que me pasó. Ajá. La verdad que... Pero cuando hice La Edad del Sol también, porque era la misma persona que era Evelyn Bencherkopf, ella hacía arte y vestuario. Uh-huh. Entonces, bueno, esas dos pelis fueron las dos experiencias que tuve que hacían arte y vestuario. Y entonces... yo al estar a cargo de vestuario era bastante la responsabilidad. Estuvo muy linda la experiencia esa. Difícil, mucho frío, el clima, todo fue muy difícil. Fue una película, el tema también era bastante crudo, así.
¿Qué te pasaba después con estos primeros proyectos en los que participabas cuando se estrenaban? No, la emoción era gigante. Claro. Bueno, en La Edad del Sol me acuerdo, porque fue mi primer película, pero era una película, obviamente hablando de fílmico, ¿no? Sí. Digo, de otro sistema. Y era la primer película que se estaba innovando con el sonido. Yo me acuerdo que estaban todos los productores fascinados con que íbamos a dar este paso. Para mí, imagínate, el paso era todo. Claro, claro. No el sonido, era todo. Pero yo me acuerdo claramente eso, como, bueno, la innovación sonora en el espacio, que es verdad, no sé si te acuerdas, las películas argentinas y las películas en general, antes el sonido por un lado y la imagen por otro, ¿no era? Sí, sí, se doblaba casi todo. Sí, esto era como, wow, vamos a hacer, bueno, entonces cuando fui al estreno, nada, era increíble, además me parecía muy loco, todavía no estaba muy disociada, porque además se estrenó muy rápido La Edad del Sol, fue una película comercial, o sea que habían fechas, digo, como que no es que pasaron como pasó con otros largos después, sí, que quizás tardaron 2 años más, claro, más tarde. Esto estaba muy fresco y fue realmente muy vivencial todo, porque me acordaba de escenas o de situaciones puntuales de haber estado, digo, como... era muy un templo el set. O sea, yo me acuerdo que no corría una mosca, no sé cómo decirte vos que me decís, mi primera experiencia yo me quedaba... Era el último orejón del tarro, imagínate, claro. Pero me quedaba durita y se hacían vestuario, viste, te acercabas, digo, era todo como una cosa más solemne. Sí, muchísimo más solemne, pero muchísimo. ¿Y eso lo ves como algo positivo? Sí, no, yo creo que hubo una gran democratización, por suerte, digo, y es mucho más enriquecedor para todos. Cuando digo para todos también está para el director. Yo creo que una persona pueda aportar y que, digo, sea más unida y vuelta enriquece cualquier relación, ¿no? Totalmente. Hacerla un poco más pareja. En ese sentido creo que se ganó muchísimo, muchísimo. Yo creo que antes se llegaba un poco al set con todo más cocinado. Claro. ¿No? Había más preproducción. Sí, más preproducción también de todo, de la puesta, del ensayo de los actores. Pues seguramente también la presión del fílmico, ¿no? No, sí, se hacen 3 tomas como mucho y claro. Había que hacerlas bien. Yo me acuerdo que en la segunda película, en Toca para mí, había que quemar una casucha. Ajá. Y era toma única. Claro. Y encima era como que había que fundir con una escena de sexo. O sea, todo era complejísimo. Y el estrés que había esa noche, encima era de noche, hacía frío, desnudo, claro. Se quemaba la casucha. Tipo, era... Claro, tremendo. El fin del mundo. O sea, era el fin del mundo, ¿viste? Después, yo creo que con el tiempo también fui democratizando también mi trabajo. Digo, entender que no todo tiene que tener esa carga, digo, claro, por suerte. Claro. Y yo creo que, bueno, obviamente ahora con todo lo digital, la prueba y el error también es mucho más válida. Seguro. Igual sigue estando la presión del tiempo, ¿no? No, eso ni hablar, siempre. Del costo del tiempo y de la cantidad de gente trabajando, pero yo creo que la presión de la película era terrible. No, terrible. Después vinieron muchas. Después vinieron muchas. Sí, ya no sé. Después de Tocar para mí... hice El Descanso, que también fue una experiencia muy loca porque tanto La Edad del Sol como Toca para mí eran unas películas bastante, no sé si industriales, pero que tenían recursos económicos. Y El Descanso era una película que eran todos chicos de la FUC. De hecho, todos piensan que yo estudié en la FUC porque como, claro, después que... Porque estabas en esa camada. Claro, y eran todos menos yo de la FUC, claro. Porque todas las áreas estaban cubiertas. Igual... no hice el vestuario ahí, el vestuario lo hacía Diego Schipani. Ajá. Y yo era su asistente. De ahí nos fuimos a vivir 3 meses a Córdoba y también fue una experiencia como otro tipo de experiencia. Ya acá te diría que eran generaciones mucho más parejas. Claro. Y aunque no estábamos en digital, estaba mucho más democratizado todo. O sea, me acuerdo... Había más ida y vuelta, digamos. Sí, pero muchísima. Pero tal vez tenía que ver con que eran una misma generación, sí. Había como otra... Todos estábamos empezando. Para mí eso fue como algo increíble. Recuerdo que filmamos 2 semanas, ellos mandaban el material a Buenos Aires y lo traían a Córdoba y fuimos todo el equipo a ver la primera proyección al cine del pueblo.
yo estaba o sea, veía cada proceso, no sé cómo decirte. Fue para mí, fue la película con una apertura, eh, y viendo la proyección en esa escala nos dimos cuenta que había un tema con una cosa de un vestuario y la pudimos como arreglar en el camino, ¿entendés? Como poder Claro. transformar, fue como, esto es buenísimo, ¿entendés? O sea, Fue estoy dentro entender del el trabajo, ¿no? El trabajo claro, en equipo. en equipo, fue entender el laburo en equipo, Claro. fue eso. ¿Y cuándo vino la primera película? Mi primer peli de vestuarista fue El fondo del mar, Ajá. de Cifrón. Que también, o sea, ya entré con más en generaciones pares, ¿no? Igual me imagino que otra carga, ¿no? Para vos, o otra presión, o te Sí, sentías... pero yo ya antes de hacer esta peli, había estado laburando, hice otras pelis, varias, hice una peli para afuera que se llamaba Claim, eh, como asistente del vestuarista, era un vestuarista holandés, o sea, como que ya había empezado a tener más backup, mucho más set, había empezado a hacer algunos comerciales como vestuarista. Entonces cuando me llamaron para hacer El fondo del mar, sí, pero insisto, había muy buena onda, era otra la energía, no era como, bueno, todo tan estructurado, era Claro. bueno, vamos a hacer. De hecho, tenemos como una motorhome gigante que siempre lo cuento, que estábamos adelante de todo, producción, maquillaje, yo compartía con cámara, se cambiaba el chasis en el mismo lugar, o sea, estaba dividido, yo hacía vestuario de un lado, Laurita Vidal cambiaba el chasis del otro, y en el final de la motorhome, que se entraba por atrás, se abría como si fuera un camión, estaban los eléctricos. O sea, era una road convivían. movie, íbamos todos juntos. Nada, y fue muy linda también esa experiencia. Esa experiencia igual hicimos como en dos partes. En el medio, Damián se fue a hacer los simuladores y después volvió. Ajá. Así que Era la ópera prima. era la ópera prima de él. Pero bueno, fue una experiencia muy linda y también ya mucha gente yo ya la conocía del descanso. Ujú. Éramos un equipo en muchas áreas, ya nos Claro. conocíamos y estuvo bien. Ahora, después de tantas películas, habrás trabajado muchas veces con óperas primas. Sí, yo agarro una ópera prima y aunque tenga hechas muchas pelis, trato de volver un poco a esa vivencia. Bien. De hecho, ahora me llaman para otra y digo, me fascina, me entregó el director un trabajo de búsqueda y de presentación de todo su proyecto. Y dije, Claro, bueno, esto porque es amor, está esto esa energía. es esta energía que no Claro, la quiero sí, perder sí, nunca. sí, Es un yo poco lo que te decía de estoy de volver, acuerdo. viste, de no quererla perder. O sea, me parece que todo tiene lo positivo y lo negativo. Claro, obviamente que si es una ópera prima donde los recursos son muy ajustados, uno, bueno, es volver al barro, ¿viste? Tanto, digo, esto suena como una persona ya mayor, que no lo soy, pero digo, ¿viste? Como las nuevas generaciones traen otra energía, otras miradas o otras herramientas. Y está bueno uno nutrirse uno está de eso. aprendiendo Claro, eso, total. ¿entendés? Es tipo, no hay que aburguesarse. Hay algo que Ujú. en la vida en general yo pienso que no hay que aburguesarse. Ujú. Ni en el laburo, ni en lo cotidiano. Digo, es como, bueno, volvamos a la base. A veces con producción, que no es un choque, le digo, che, yo te puedo decir algo, y sí, lo digo. Si no lo digo, pobre reviento. Claro. Trato de decirlo de la mejor manera. Claro. Pero, che, mira, yo creo que hasta es más barato. Es como, che, yo te puedo decir algo y lo digo. Y te quiero decir que funciona. Es Sí. eso. Si uno quiere ayudar lo más que pueda. Lo más que pueda. Y tiene que hacerlo, pero de una manera. Desde el Dejando rol espacio. que también uno cumple. Sí, sí, total. Suma. Digo, cuando digo también de esta democratización, también aunque no sea una ópera prima y veo algo que puede ser mejor, desde mi humilde posición, digo, che, no, yo, ¿no te parece? No sé, trato. Y con los directores, ni hablar, con directores que yo ya filmo desde hace mucho y que Ujú. sigo, que todavía tengo mucha más confianza. Claro, bueno. Hasta a ahí ni veces hablar. me viene, Sí, che, sí. hay como un feedback ya Claro, casi claro. inconsciente de Sí, sí, sí. Yo ahí está también. habilitado. Uno se anima a meterse hasta en otros rubros, digamos, ¿no? Es como opinar de todo cuando tiene confianza. Sí, qué sé yo, ¿no? Pero digo, uno ya vas ganando confianza en uno, confianza en el vínculo que se ha generado, digo, y sí, pasa. Che, recién estabas mencionando un tema que me parece que es interesante, especialmente en el tema de vestuario, en esta era donde por fin se está buscando una igualdad entre hombres y mujeres. En general es una actividad muy asociada a mujeres, ¿no? El rubro vestuario. Hay pocos hombres trabajando en vestuario, ¿no? Ahí deberíamos luchar nosotros
por una igualdad en porcentajes. No hay muchos, ¿no? Vestuaristas hombres. Ahora justo en mis últimos 2, 3 proyectos incorporé por primera vez, Ajá. hombres, sí. Ahora creo que de a poco se están empezando como a sumar. Sí, es un tema Yo supongo para tener que presente. debe ser, bueno, como en todo, ¿no? La diversidad enriquece. Me parece que debe haber una mirada realmente distinta, Totalmente, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Una mirada y una energía Ujú, también. Es ujú. algo muy loco, pero es como, bueno, nada, tenemos otro distinto humor o diferentes, Sí, sí, sí. no solamente desde la mirada artística, de muchas cosas, de la parte productiva, de resolver las cosas son diferentes. Y está bueno, no, me resultó, pero es o sea, este último año eh, empecé, bueno, se me empezaron también a llegar currículums y gente que me recomienda, che, yo trabajé con tal y está O sea, empieza a buenísimo, aparecer empieza a también aparecer un hombres. poco el tema, sí, y me parece sumamente interesante. Hay vestuaristas, Eso, mencionaste un par, sí, hay vestuaristas, y sobre todo antes, es ¿se muy dice loco. así, ¿Qué sé vestuaristas? yo? Vestuaristas, O vamos a vestuaristas. terminar Ahora con estamos el muy, vistaristes. exacto, genérico, de género así neutro, pero por ejemplo, antes en el cine clásico, no sé, Horace Lance y Ajá. todos esos eran vestuaristas. Ah, mira, Las cabezas de equipo eran vestuaristas. Las eran hombres, modistas y claro. asistentes eran mujeres, pero no las mujeres. Lo asocio con el tema de la sastrería, ¿no? Como que el sastre Sí, o también. era como el artista, no sé, Claro. era totalmente diferente, Ajá. ¿no? A lo que estamos acostumbrados hoy. Mira. Pero ahora nuevamente hay un montón, sí, de a poco se está como empezando Y la desasname a mí, igualdad. ¿cómo se forman los equipos? ¿Cómo es un equipo de vestuario de una película Eh, clásica, digamos, ¿no? sí, una película estándar argentina tenés como una cabeza de equipo que es la vestuarista, después tenés un asistente o puedes tener una o dos asistentes y una meritoria. Ujú. Eso es todo. Antes de mis comienzos había una modista de filmación, ya ese rubro en general, nada, se prefiere tener otro asistente y se tiene como una modista que quizás hace arreglos en la previa, pero no en el set porque no es necesario, porque las cosas que son del set las podemos resolver nosotras, o bueno, las tercerizamos, llevamos las cosas a una modista, pero básicamente el equipo se arma así, empezamos en previa, te cuento un poco si querés Sí, sí, claro. nuestro desarrollo. Eh, Generalmente, bueno, primero me llaman a mí, me dicen hay un proyecto, entonces me mandan el guión, Ujú. lo leo, o sea, si yo ya conozco al director, es más fácil porque él me conoce a mí, entonces no hay como una entrevista o un encuentro previo, ¿no? Ujú. Pero si fuera como la primera vez, generalmente me envían el guión y yo o pido de que me manden el guión para que cuando haya un primer encuentro ir un poco más armada, ¿no? Claro. Porque es raro, si no. Y en general los directores, directoras, Mm. vienen con una idea ya de vestuario. Es un rubro donde tienen ya las cosas bastante armadas en su cabeza. No siempre y es como raro. Los guiones generalmente describen muy por arriba, ¿no? Bueno, el personaje llega con un saco rojo, con Ujú. la Alguna ropa. cosita. Si alguna cosa te van tirando, ¿no? Ujú. Que no siempre después lo mantenemos, porque quizás esa es la primera idea que se le ocurrió al director o a la directora y que quizás es un poco para que sepas por dónde va ese personaje, pero que no tiene que ser esa prenda o es. Pero igual nuestro primer encuentro generalmente tanto con los directores, digo, pero sabemos que es para ambos sexos, es como más desde el lugar de la historia. O sea, primero hablas como de la historia, del clima, de... Sí, porque cada uno cuando uno lee una novela te pasa, digo, cada uno dispara para diversos Claro. lugares, entonces hay como una bajada más estética general que abarca también el vestuario, porque nos hablamos de la luz, de la puesta de la cámara, Claro, hablamos del dirección de arte, arte. exacto. Y después hay como una charla un poco más de los personajes en general, ¿no? Es como algo muy general, yo creo, las primeras charlas. Y lo que yo hago es con toda esa primera charla de información, me voy a mi casa. Si ya saben también quiénes van a ser los actores, para mí no es menor, o sea, me ayuda mucho porque no es lo mismo caracterizar Ujú.
Porque Sí, también, ya tenés un physique du rol, ¿no? exacto, y además también yo seguramente me imagino otro casting. Claro. Entonces, si ellos ya me dicen qué casting es el que idealmente, aunque no esté cerrado, es por dónde quieren ir, yo ya entiendo cómo se lo van imaginando también, porque Claro, se entra en la cabeza es del otro. empezar a entrar un poco en la cabeza del otro, exactamente, eso es lo que te quiero decir, porque si bien yo soy creativa, soy artista, soy todo lo que te puedas imaginar, estoy trabajando en función de un proyecto. Total. Y el que es Y hay el que capitán de ese proyecto es hay el que director. entender lo que imaginó el otro. Exacto, es el proyecto de él. Ujú. Y uno y todos laburamos y sumamos y aportamos, pero a ese proyecto. Claro, pero me imagino, no sé por qué, que así como muchas veces con el tema de la música ya la traen en la cabeza o la fotografía, tal vez el vestuario, digo, depende de cada director, uno. supongo, pero tal vez algo que no viene tan pensado, ¿no? Nunca te van a decir, yo acá en este personaje le pondría un saquito de corderoy con una Claro, polerita y claro. no, tipo, viste, me gusta un poco, te pueden tirar alguna referencia muy por arriba, pero es muy rara la vez que te tiran una referencia a vestuario. Claro. Ahora, y después estás muy condicionada, por ejemplo, con la dirección de arte, ¿no? Supongo que ahí el trabajo tiene que ser muy en conjunto, ¿no? Por los colores o... Sí, sí, un poco insisto, capaz las referencias son más en general de la luz o de la puesta o del arte en general. Ajá. Uno ya, o sea, si yo en el primer encuentro ya me fui con un poco de esa información, hago una presentación, o sea, voy a hacer una devolución de lo que yo hablé un poco con el director. La devolución va a ser visual, Ujú. o sea, van a ser, no sé, o imágenes, o voy a dibujar, o voy a traer telas, o voy a armarle algo visual donde nos podamos comunicar, ¿no? Que decir, che, vamos a ir por acá. Y ahí ya seguramente también, después de esta presentación, la voy a ir afinando un poco con arte y con fotografía. Y con fotografía, claro. Que es obviamente muy necesario. Ujú. Y además van a ir surgiendo a medida que, o sea, si bien es una presentación por donde iríamos, tema colores, tema texturas, tema un montón de cosas van a quedar un poco pendientes también cuando estén las locaciones. A medida que van saliendo las locaciones yo pido verlas. Si puedo voy, pero si no por lo menos de verlas. Entonces también sé dónde van a estar esos personajes. Porque también te pasa que uno se imagina todo otro mundo, te imaginas otras locaciones, Claro, qué sé claro. yo. Entonces es necesario, bueno, en este proyecto es esto. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo puedo yo sumar a este proyecto? Entonces, bueno, vas ajustando y, che, si es muy oscura, entonces yo lo voy a poner para que contraste o no, lo vamos a fundir más porque es una personaje, viste, intimista, no importa. Bueno, vas buscando también elementos que sumen desde el vestuario. Trabajo a la par con foto y con arte todo el tiempo, y Claro. maquillaje y pelo. Claro. Esto es lo que decía antes, ¿no? Que nosotros, si bien después tiene que estar muy relacionado el Sí, tema de la obvio. música y el sonido, pero es postproducción, o sea, no Tiene esta interactuamos. previa. Claro. Y No, a veces sí, porque se puede necesitar, bueno, está el sonido directo y también se puede necesitar alguna música que sea diegética, que ocurre en el lugar, o que están escuchando los personajes y hay que trabajarla con anterioridad, pero en la mayor parte de los casos se trabaja después. bueno, también quiero hacer un comentario con respecto a esto. La primera vez que un sonidista me citó Ujú. para en previa decirme yo necesito hablar del vestuario que vas a usar fue en el abrazo partido, Ujú. que fue Martín Guiñasqui. Me dice, mirá, yo sé que estás con mucho trabajo, pero capaz el sábado podemos encontrarnos un rato en algún lugar que te quede bien porque quería comentarte algunas cosas. Dije, bueno. Pero, o sea, a partir de ahí, todo el tiempo quiero que sepas que lo tengo muy presente al sonido, pero muy, viste que recién me saqué Odiamos. Lo que pasa es que nunca lo asociamos directamente con el vestuarista, pero nos pasa mucho así, es verdad. Vos te sacaste la campera cuando te sentaste porque dijiste, esta campera va a ser muy ruidosa, con que va a leer cada movimiento mío. Pero quiero que sepas que me parece que es eso. Yo valoro mucho y me aporta mucho el laburo en equipo, o sea, y pienso que es eso, que es enriquecedor. O sea, una de las cosas más lindas que tiene ese trabajo es el laburo en equipo. Total. Y nada, y Martín me dijo, mirá, yo te quiero contar, acá queremos rescatar mucho el sonido directo porque hay mucho diálogo, es una historia chiquita pero importante todo lo que va pasando, o sea, ¿qué tenías pensado? Habían corridas, habían algunos, o sea, casi todo pasaba en una galería, pero los exteriores eran movidos. Entonces, bueno, era hablar un poco de todo eso. Te voy a pedir quizás algunos trucos, si podemos abrir un poquito algunas prendas para meter el micro. No sé, como que me abrió
un mundo nuevo. Te diste cuenta que todo es parte de hacer una película y hay que tener en cuenta todas estas cosas. Exacto, pero fue como muy solidario también con sus conocimientos y con su... Che, mirá, fijémonos ahora, porque en el momento yo pedirte romper una prenda es un chino. En cambio, si vos la tenés comprada y si la podemos descoser, Claro. después la podemos volver, ¿no? Digo, todo con su tiempo, todo es más fácil, fluye mejor, ¿no? O bueno, ver dónde puedo esconder el mic, porque... Y a partir de ahí es eso, es como... Es tener en cuenta otras y es cosas. laburar mucho a la par con sonido, te quiero decir. Algunos sonidistas que ya me conocen y que nos llevamos muy bien, aceptan mi ayuda y mi colaboración, también hasta colocar el mic, o si es una actriz, quizás para ayudarla a pasar los cables, o no sé. O también para que me digan, che, ¿cómo va a ir? ¿Es un desnudo o una escena que se empiezan a quitar la ropa? ¿Dónde pensás? Lo pensamos juntos. O sea, no sentimos como el sonido contra vestuario y vestuario contra sonido. Es que no tiene que ser así, exacto. claro. Pero a veces te encontrás igual con gente que no... Al final todo está interconectado, ¿no? Sí, Todo... además viene el actor y ves que laburás en equipo y que estás relajado y que, che, estamos buscando la mejor manera para que vos también te sientas más cómodo y que puedas laburar mejor. Digo, es una resolución que estamos pensando la de antes y que estamos unidos, digo, es 100.000 puntos, ¿entendés? En cambio estás vos del orto con el sonidista, delante del actor, poniéndole el mic, un bajón, el tipo ya va tenso al set, la escena va a salir pésima. O sale bien, pero el sonido es un desastre. Claro, y vos estás con una cara de odio. No, eso es viejo, hay cosas que son viejas. Está muy bien. Como gritar en el set, es viejo, yo digo, eso ya es viejo. Totalmente. No va más. Digo, y no porque no me hayan gritado muchísimo, ¿eh? No, yo creo que pero sí, pertenece como a otra... La gente tensa trabaja mal. Si yo sé que estoy nerviosa, digo, voy a dar un 1% de lo que te podría dar si me siento a gusto. Digo, me pasa a mí, le debe pasar a todos, pienso. Nada, así que no, el trabajo con sonido también es importante. Hasta tengo reuniones en la previa. A veces cuando me acerco digo, che, querría hablar, algunos se quedan como... ¿Cuánto querrá? Pero a veces ellos también piden ver el vestuario. Está bueno y me gusta. Sí, está buenísimo. Me gusta, claro. En uno de los últimos proyectos que trabajaste con una amiga muy querida, que es Jessica Trossman, pero que unió de alguna manera tus inicios, ¿no? Digamos, con el tema del diseño de vestuario. Trabajaste con alguien que se dedicó a eso, pero desde otro lugar, y acá estaba metido en la ficción. ¿Cómo fue ese proceso? Totalmente. Bueno, el año pasado hice la serie EDA, que no solamente trabajé con Jessie, sino también con un montón de otros diseñadores. Ajá. Y fue exactamente eso que estás diciendo vos, volver un poco a la FADU. Claro. Yo algunos diseñadores los conocía, algunos habían sido docentes, otros habían sido alumnos. Y claro, a Jessie justo... aclaremos que la ficción tiene que ver con diseñadores de moda, la historia ¿no? pasaba que ella era una diseñadora de modas y además competía con otros diseñadores, entonces por eso también aparecían otros diseñadores y habían desfiles enteros de esos diseñadores. O sea, fue increíble la experiencia. Digo, yo a Jessica no la conocía y la verdad que para mí fue un descubrimiento. Nos llevamos, pero perfecto es poco. O sea, pero aparte es muy creativa, Jessica. Ella, hay varios puntos que quiero rescatar. Sí. Primero, que es una persona recontra creativa. Pero recontra, digo, ella es diseñadora, no hace producto, diseña todo el tiempo, es creativa, exacto. Es muy práctica, o sea, al toque entendió, nunca tuve un no de respuesta, cosas que se han ido cambiando minuto. Che, Jessy, ¿viste qué íbamos a hacer? No, vamos a ir con el otro desfile, y además que vamos a ir con el otro desfile, vamos a cambiar, ¿viste lo que te conté la historia? No pasa más así, va a ser de tal manera, así que vamos a, o sea, y todo el tiempo era, sí, perfecto, dale, no hay problema, vamos, si yo podía, me acercaba hasta el estudio de ella. O sea, nos hemos tenido varias reuniones en su estudio, pero después ya en rodaje. Claro, son otros tiempos. Claro, viste, del laburo del día a día. Bueno, pero igualmente me acercaba o ella venía. O sea, como que todo fluyó. Porque aparte, digo, es como para vos volver a ese mundo inicial del diseño, y para ellos también debe ser revelador encontrar el mundo del vestuario en una ficción, ¿no? Total, que son dos universos distintos. Total. Para ellos también, para todos. Fue como el descubrimiento de la tras de cámara, que nadie había tenido ese contacto. Y para mí y para todo el equipo también fue muy enriquecedor, porque laburamos con los diseñadores, pero también trabajamos con productores de modas que nos ayudaron como a armar un poco los desfiles, con modelos.
Claro. O sea, no gente que hace, sino modelos. O sea, fue meternos a pleno de cabeza en el mundo de la moda. Claro, más en tu salsa no podías estar. Yo, Trabajando claro, de vestuarista en un programa, en una de ficción moda. de moda. O sea, fue el proyecto, ¿no? Ya me podía haber Claro, jubilado casi. claro. Yo pensé que casi- Era para cerrar tu carrera, decir que tenés mucho todavía para seguir dándonos. Pero no, pero fue como una experiencia muy linda. Y insisto también con eso de que fue muy enriquecedor. Para mí, laburar en equipo es enriquecedor. Ellos aprenden, nosotros aprendemos, cosas que yo pienso de una manera, las comento y ellos, che, sí, pero mirá tal cosa, y al revés. Claro. Quizás ellos pensando que todo tenía que estar perfecto como en un desfile, yo digo, olvídate, esto es ficción. O sea, sumemos esto que siempre digo, la magia del cine. Hay que apoderarse de esto y enriquecerlo y vos no te preocupes, va a funcionar. ¿Estás segura? Sí, te puedo asegurar que sí. ¿Entendés? Y era como, Pero bueno, ahí está la experiencia, y ¿no? la También. confianza también de Sí. que ella haya confiado y yo en ella, digo, Claro. se generó un vínculo, la verdad, muy, muy lindo. Y eso, la pasamos bien, nos divertíamos, estábamos contentas cuando veíamos que salían las cosas. Nada, la verdad que Qué con bueno. ella y con, digo, insisto, con todos los otros diseñadores que participaron, que todos pusieron la mejor, porque no nos conocían. Claro. O sea, también podrían haber Sí, dicho... sí, y de alguna manera te estás metiendo en lo suyo, digamos, ¿no? Exacto, y de alguna manera también uno tiene que opinarles, digo, Sí, que sí, no sé sí, si están por tan eso. acostumbrados a que uno opine. Claro. Y no, y fue buenísimo, la verdad que, y muy lúdico también, ¿eh? Ajá. Muy divertido, muy hubo momentos de mucho juego de crear y de... yo, nada, Jessie Estampa tiene un taller divino que hace todo y para mí fue como... Nada es imposible, ¿entendés? Como Ujú. otra vez meterte en otro canal donde está buenísimo experimentar Claro. y creo que lo disfrutamos mucho, la verdad que sí. Qué bueno. Sí, fue una gran experiencia, o sea, intensa, movida. Con presión, ¿no? Con Sí, mucha presión. muchísimo laburo. También la primera gran producción de Netflix, Acá, así que ya sí. sí. Y era muy grande el proyecto, Claro. muy, yo me acuerdo, sí, que Martín Churma me decía, ¿y vos vestís a todos estos personajes? Y aparte venís y ves lo del desfile, y aparte, sí. Claro. Era como, ¿cómo? Y además, los que no me conocen, soy chiquita de tamaño. Entonces parece que Claro. pudiera abarcar menos, pero no, pude. Qué No, bueno. pero fue una movida y fue eso, fue linda, fue muy linda la experiencia. En el momento hubo momentos así de Álgidos. cansancio también y de tensión y qué sé yo, pero estuvo bien. Y eso, y rescato que fue muy enriquecedor. Muy. Seguramente para ellos también, ¿no? O sea, Sí, a partir de de esto hecho que me lo me han decía que te dicho. preguntaba Martín, lo mismo, ¿no? O sea, a él le llamaba la atención seguramente este universo tuyo que tiene que ver con lo de él, pero que es otra cosa. Sí, y los tiempos, y no sé, entonces yo le decía, bueno, que él tenía que ocuparse de una colección de quemados, y charlamos bastante, y yo iba y la veíamos juntos, que yo le decía, Martín, no te asustes, quemala, Ok. ¿entendés? Quemala porque es lo que te parece, sí, quemala. Entonces, bueno, con unos procesos obviamente más tecnológicos, no con un encendedor, pero digo, lo íbamos logrando juntos, y él, eso, era como confianza que nos Claro. íbamos generando en otro. Vas a ver que cuando lo veas la pantalla va a funcionar. Bueno, y para ir cerrando, dos cosas te quiero preguntar, o contéstamelas en el orden que prefieras. que prefieras. ¿Cuál sería una anécdota, o tu mejor anécdota, o la que vos elegís en tu experiencia de cine? Y la otra es, ¿cuál es el futuro del cine, a tu entender? A mi entender. A mi humilde entender. Bueno, te digo primero una anécdota que es más colorida. Yo hice Monobloc, la película de Luis, Ujú. y tenía que probarle a Rita Cortese el vestuario. Era vestuario único. Ajá. O sea, todas las actrices tenían un vestuario único a lo largo de toda la película, que yo lo tenía por 3, pero digo, era vestuario único, era muy importante. La Luz la hizo un DF de teatro, era muy teatral todo. Ujú. Entonces me dice, mira, fui a la casa, ella vino, pero bueno, había que hacer unos ajustes, y me dice, si no te molesta, venite el sábado al teatro, que yo estoy cantando con, ella en ese momento está con Sandro. Y probamos acá, yo te espero en la puerta, entramos juntas, perfecto. Llego con todos mis petates ahí afuera, me dice, bueno, vamos a entrar por el escenario, me dice, porque es lo que está abierto ahora, estaban ensayando. Yo no lo conocía a Sandro, a ver, no lo conocía a ningún nivel, no es que era una fan de Sandro, nada. Bueno, estoy con Sandro, sabía sí, quién sabía quién era, por pero supuesto. sabía que las mujeres morían por él, hasta ese, Ajá. pero yo no he tenido mucho
un contacto más allá. Entonces, bueno, subimos, se acerca Rita a Sandro, hablan unas palabras, yo me quedé como atrás, se acerca Sandro y me dice, Roberta, Roberto, y me besa en el cachete. Quiero que sepas que en ese momento entendí todo. Todo. Fue como todo. tremendo. Tremendo. Se me cayó el alma al piso. Fue como una sensualidad y una cuestión así. Él vino igual con su martini en mano y su campera de seda. Estaba ahí. Y ya el respirador atrás. Pero digo, como tú una situación así, me dice, ¿trajiste tus trapitos? ¿Los venís a probar? No sé, como una seducción, una poesía. Cada palabra que decía... Te caías. Era todo un nivel. Y creo que fue como... Bueno, después... Uno de esos momentos que te regaló el cine. El cine, exactamente. Son esos momentos mágicos y experiencias únicas que de otra manera uno nunca hubiera accedido. Y además, bueno, después pasé al camarín, le probé a Rita, charlamos, vimos no sé qué. Y cuando salí ya estaba el público esperando para entrar. Ajá. Y quizás si no hubiera tenido ese acercamiento con él, hubiera dicho, ay, ¿estás locas? Las entendiste, Dije, las leíste bien. Pero obvio, claro. ¿Cómo? Entendí todo, insisto. O sea, y fue muy fuerte porque salí y vi algo que nunca, bueno, yo era de otro palo, no sé. Claro. Madre, hija y abuela a los gritos. O sea, era una locura. Un fenómeno. Pero era una locura, yo te juro que pude entender, digo, como así, viste, como esas cosas de prejuicio que uno tiene con otras cosas. Sí, totalmente. Bueno, tal vez mismo con Sandro lo tenías, digamos. No sé si pobre, tampoco, ni siquiera tenía un prejuicio, claro, como que no había nunca incursionado en ese mundo. Sí. Y entendí todo, fue como, qué bueno. Qué fuerte, un personaje. Y además un Sandro grande, ya, sí, no es que... Sí, pero te juro que las palabras era atemporal. Mirá. O sea, no le veías la edad, era algo, realmente había como un romanticismo, una seducción, una voz. Fue Roberto, dije, pero me mató, o sea, no sé. Qué lindo. Pero bueno, eso fue como una de las experiencias más lindas, así, más coloridas. Muy linda, muy linda anécdota. Sí, eso fue linda. Y después el cine, qué sé yo, qué te puedo decir, es un poco lo que veníamos diciendo, creo que cada vez va a estar más accesible, ¿no? Hay algo de la accesibilidad, digo, de los formatos. Esto que decíamos antes con que pasar del fílmico al HD, y ahora, por ejemplo, yo veo a mis hijos que hacen películas con su iPod, ¿entendés? Y hacen las películas. Y hay gente haciendo películas con celulares, exacto, ya hay festivales. Y que son buenísimas, pero son buenísimas. O sea, yo creo que van a empezar a ver diferentes tipos de... Digo, se va a ampliar. No, es lo que me gustaría a mí, por lo menos. Que nada quede afuera, ¿no? Que todo sea para sumar, digo, porque me encantaría que filmen fílmico cada tanto, también me gusta, digo, me parece que todo suma y las experiencias son muy diferentes, digo, algo que no tocamos, pero digo, cuando pasamos del fílmico al HD, fue volver a aprender a caminar, digo, es como hubo un aprendizaje y nos llevaron varias pelis, bueno, desde fotografía, ajustar cámaras, desde vestuario, texturas, digo, y un montón de cosas que antes no, digo, y creo que eso, que se está como abriendo un mundo nuevo a nivel imagen y sonido también. Me parece eso, enriquecedor. Está bueno. Ojalá que también progrese las posibilidades de seguir disfrutando de las historias, se cuenten en el formato que se cuenten, pero también colectivamente, ¿no? O sea, que no se pierda la experiencia colectiva, sí. Sí, con eso que arrancamos diciendo que es eso, que es un poco el compartir ese momento, que es especial. Es especial también porque nos juntamos. Bueno, gracias, Ro. No, gracias por invitarme, un honor. Muy divertido. Gracias. Muy divertido. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecéenelcine.com. También nos pueden buscar